Buenas noches. Bueno, jóvenes, buenas noches. Una vez más, estamos aquí para una clase más de cirugía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de una patología muy importante, muy común, muy estudiada. Creo que es de la patología que más vemos todos los cirujanos en la emergencia o en consulta externa, que es la colecistite aguda, ¿no? Seguramente sus rotaciones o su paso por emergencia en alguna rotación de cirugía o en la externa, no sé si es en externa. Bueno, deben haber visto algún paciente con cálculos en la vesícula o algún familiar. Entonces, ahora vamos a ver el tema de colecistite aguda y colangitis aguda también. Listo, un poquito de historia, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las vías biliares. Y la primera vez que se describió una infección de la vía biliar fue en 1877, fue hecho por Charcot, de ahí viene la teoría de Charcot, y hizo el primer informe, ¿no?, de los síntomas sobre una posible fiebre hepática, que ahora conocemos como colangitis, ¿no? Pero en ese tiempo la llamaban inclusive fiebre hepática. Claro. Entonces vamos a empezar hablando, como siempre, de un poquito de anatomía para que ustedes puedan centrarse, puedan orientarse. Listo, jóvenes, entonces vamos a empezar a hablar. Ustedes ya obviamente saben todo esto, pero solo es un pequeño recordar, ¿no? Tenemos el hígado, si se acuerdan, y esta estructura que está aquí, verde, en forma de esfera, debajo del hígado, que sobresale 1 o 2 centímetros por debajo del borde hepático, es la vesícula biliar. La vesícula biliar, que tiene partes que vamos a ver, y que tiene algo que se llama conducto. Miren, un conducto que lo une con algo que viene del hígado, que está pintado en verde. Nosotros tenemos algo que se llama vía biliar, que es la parte más importante de todo este sistema, la vía biliar principal, que es conformada desde en su parte extrahepática desde los hepático común derecho, el hepático derecho, el hepático izquierdo, como pueden ver. El C es el hepático común, y aquí tenemos la inserción de este conducto que viene de la vesícula, que es el conducto cístico, que también tiene sus partes, que vamos a ver, que se une con el colédoco, con el hepático común, y forma el colédoco. El colédoco tiene 4 porciones, las cuales también vamos a poder revisar. Y este colédoco se inserta, como pueden ver, a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Quiero que esta imagen quede grabada porque vamos a empezar a hablar un poco de la patología de esta perita que está acá, ¿sí? Y qué es lo que pasa cuando se infectan estas estructuras que están en verde. Entonces es importante que ustedes, por lo menos en cirugía, siempre tengan una visión general de lo que estamos tratando, ¿sí? Esta es la vesícula biliar, su conducto es el cístico se une con el hepático común y no es el colédoco, y el colédoco es el que se llega a insertar en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater con el esfínter de Oddi, hundiéndose, si es que lo juzga conveniente así, pues la anatomía lo permite, con el conducto que viene del páncreas, como pueden ver acá, en un conducto accesorio, o en la misma ampolla de Vater, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos otra vez, para que ustedes puedan ver, la vesícula biliar con su conducto cístico, y aquí tenemos algo que es importante, que está mencionando acá, unas válvulas. Unas válvulas en el conducto cístico son muy importantes, que son las válvulas de Heister, ¿sí? Estas válvulas ayudan a que salga la bilis justamente concentrada de esta vesícula biliar. Bueno, y como podemos ver, este es el flujo de la bilis, ¿no? Viene desde los intrahepáticos al hepático común, al colédoco, y llega hasta la papila mayor del duodeno, ¿no? En la ampolla del Vater, con su esfínter de Oddi, todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, como mencioné, tenemos vías biliares intrahepáticas, que están dentro del hígado, y las vías biliares extrahepáticas. Ahora vamos a hablar netamente de la parte extrahepática. En otra oportunidad supongo que van a hablar acerca de las patologías propias del hígado, de las vías biliares intrahepáticas, pero ahora vamos a enfocarnos en esta parte biliar extrahepática, como pueden ver. La vesícula, el cístico, el colédoco, el hepático común tienden a ser vías biliares extrahepáticas. Entonces aquí tenemos un poquito de la anatomía de la vesícula biliar. Como mencioné, es una formita en saca de pera. Según la literatura que ustedes revisen, mide entre 7 y 10 centímetros, ¿sí? Sería lo normal. La capacidad promedio es de 50 mililitros, 30-50. Cuando se obstruye y da una colecistitis puede llegar a contener hasta 100 mililitros, inclusive. Se distinguen 4 partes en la vesícula biliar. Tenemos el fondo, que está aquí, que es la forma que sobresale del borde hepático.
tenemos el cuerpo, tenemos el cuello y el infundíbulo, ¿okay? Son 4 partes que tenemos aquí. Aquí en el cuello y para el cístico lo que tenemos son las válvulas de Heister, no se olviden. Y bueno, aquí tenemos un poco de histología, las capas, tenemos un epitelio cilíndrico simple porque es una parte, un epitelio intestinal, una lámina propia, su capa muscular y su serosa, ¿no? Aquí tenemos el conducto cístico, miren, no siempre es así, no siempre se ve así, hay muchas variantes, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, este es el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, viene desde el cuello de la vesícula hasta su inserción, hasta su unión con el hepático común para formar el colédoco. Mide de 3 a 4 centímetros, en promedio unos 0,5 centímetros o 5 milímetros, y tiene sus válvulas de Heiser, como pueden ver aquí, ¿no? Unas válvulas. Listo. Esta zona que está anterior a lo que es el conducto cístico es el hepático común, es la unión de los dos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo, y como mencioné, se une con el cístico y forma el colédoco. Y ahora vamos a hablar del colédoco. El colédoco, otra vez menciono porque para que no se confunda, yo me acuerdo cuando era estudiante me confundía mucho sobre cuál formaba con cuál o cuál se unía con cuál. El cístico se une con el hepático común y forman el colédoco. El colédoco tiene 4 porciones, acuérdense porque eso siempre preguntamos y nunca nadie sabe. El colédoco tiene 4 porciones, en orden van así. El colédoco supraduodenal, porque miren, esto es el duodeno que está viendo en su primera porción, supraduodenal. Como pasa detrás del duodeno esta parte, la segunda porción es la retroduodenal. La que sigue se mete al páncreas, entonces es la porción pancreática. Y la última que llega e ingresa a la segunda porción del duodeno, en el intestino delgado, es la intramural, que está dentro de lo que es la segunda porción del duodeno. ¿Sí? No se olviden, 4 porciones. Listo. Y luego tenemos triángulos en la vía biliar, triángulos importantes, que nosotros como cirujanos nos importa mucho porque nos ayudan a ver la visión crítica, ¿no? Entonces también es una pregunta muy comentada, que después todos se confunden, ¿cómo son los triángulos? ¿Qué triángulo es cuál? ¿Cuál es el triángulo hepatocístico? ¿Cuál es el de Calot? ¿El Calot es el mismo que el hepatocístico? ¿Son iguales? No, no son iguales. El hepatocístico es el triángulo más grande que va hasta el borde hepático justamente. Entonces los límites son el borde hepático en la parte superior, el conducto cístico en la parte externa y el hepático común en la parte interna. Y lo que contiene es la arteria cística, como pueden ver acá. En cambio, el triángulo de Calot es más pequeño, está dividido justamente, y su base es la arteria cística. ¿Sí? La parte exterior es el conducto cístico y el otro borde es el hepático común, porque miren, es como que lo hubiéramos acortado. ¿Y cuál es el contenido? En el ganglio. Listo. Lo que produce, lo que va a descubrir por todas estas vías biliares de las cuales estamos hablando y mencionando es la bilis. La bilis es un producto del metabolismo de los hepatocitos que se produce en el hígado, y aquí tenemos toda su composición. Es agua en mayor cantidad, pero tiene compuestos como son las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol, los ácidos grasos, la lecitina, y ahora más adelante vamos a ver cómo se alteran estos compuestos para poder precipitar y formar cálculos, ¿no? Entonces tenemos algo que se llama la bilis litogénica, o sea, ¿por qué es que las personas empiezan a formar cálculos, ¿no? Entonces siempre decimos, porque come mucha grasa, entonces por eso forman cálculos, ¿no? Pero no necesariamente, a veces las personas tienen simplemente una bilis litogénica. ¿Qué pasa cuando tienes una bilis litogénica? ¿Qué es lo que sucede? Estos componentes que estábamos viendo anteriormente, ¿se acuerdan? Que vimos que la bilis tenía muchos componentes. Entonces, lo que sucede es que hay un desbalance entre estos componentes que hacen que justamente haya una hipersecreción biliar, por ejemplo, de colesterol, producida por la ingestión, por ejemplo, de estrógenos que hacen que, por ejemplo, los anticonceptivos orales, o por ejemplo, los fibratos que toman a veces las personas cuando tienen hipertrigliceridemia, o simplemente disminución de sales biliares, por ejemplo, en el hígado, en pacientes ancianos o con enfermedad de Crohn, ¿no? Cuando hay una hipersecreción es un mecanismo. Luego, que también puede ser la formación de micelas defectuosas, y esto que hace que no capture el colesterol libre y que aumente este colesterol libre, y este colesterol libre no se va a quedar tranquilo, sino que lo que va a hacer es cristalizar y luego precipitar. ¿Cuál es otro mecanismo de formación? Por ejemplo, cuando hay formación de núcleos que normalmente hacen de que aumente la producción de moco y solutos a nivel de la bilis. Si en la bilis hay más moco y hay más solutos, esta va a tender a precipitar mucho más.
Y la última es la presencia de barro biliar, por ejemplo, con sustancias densas que hacen que haya más cristales y los cristales hacen que esto precipite y que haya un desbalance entre la secreción de moco y la absorción de ese moco, que haya mucho moco, muchas sales que precipitan, entonces esta bilis litogénica hace que se precipite o se predisponga al paciente a tener litos o formar barro biliar y luego cálculos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener litiasis? No todos vamos a tener litiasis. ¿Qué hago ahora? ¿Dejo de comer? No. Generalmente se da en pacientes mayores, ¿no? En la edad se considera pues arriba de los 70 años, pero realmente sería como que arriba de los 50 años actualmente, ¿no? Por ejemplo, las pacientes que bajan mucho de peso. La obesidad en sí es un factor de riesgo también porque consumen muchas grasas, pero también el peso, la pérdida de peso posterior, por ejemplo, a lo que está de moda, ¿no? La cirugía bariátrica, por ejemplo, los obesos que bajan de peso, bajan de 40, 50 kilos en un par de meses, tienden a formar cálculos en la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque su metabolismo, justamente, que mencionamos, su bilis tiende a ser más litogénica, tiende a producir más cristales y tiende estos cristales a precipitar y a formar más prontamente lo que son cálculos y litos. Entonces, no solamente la obesidad, sino que cuando un obeso baja de peso rápidamente, también forma cálculos. O sea, por ninguno de los dos lados se salvan. ¿Qué otro? Los hijos también. En las mujeres, por ejemplo, el tener múltiples embarazos o ser multípara también predispone a tener litiasis. Las drogas, como mencioné, los anticonceptivos orales, los fibratos, algunos antibióticos también. La historia materna, sobre todo de litiasis, también puede predisponer. El género femenino también tiende a predisponer a litiasis. La hiperalimentación, cuando tenemos pacientes con NPT o nutrición parenteral total prolongada, tienden a formar también cálculos por la sobresaturación de colesterol, porque dentro de este NPT también están considerados los lípidos, entonces tienden a formar y a veces inclusive tenemos que operar a estos pacientes de colecistitis aguda, ¿no? Cuando es sintomática y menor de 3 meses de uso de NPT y formación de litos. Y también trastornos iliares, ¿no? Por ejemplo, enfermedades iliares como la enfermedad de Crohn, o también, por ejemplo, bypasses, diabetes, pueden predisponer cirrosis alcohólica, cirrosis biliar primaria, por ejemplo, algunos trastornos metabólicos que nos pueden predisponer a la formación de litiasis. Ahora tenemos tipos de litos, ¿no? Hemos hablado de los litos de colesterol, grasa, colesterol, pero no son los únicos que tenemos, hay tipos de piedra. Los más frecuentes, como pueden ver, son estos de aquí, que son amarillitos, que son los que casi siempre sacamos, que son los litos de colesterol. No son puros tampoco. Los litos de colesterol son mixtos, en su gran mayoría. Los puros de colesterol solamente son el 10%. Dentro del total de litos, pues la gran mayoría, como pueden ver ahí, es de colesterol. Pero luego tenemos los pigmentarios, por ejemplo, que son el 20%, negros o pardos, que son producto de la hemólisis, por ejemplo. Es una etiología totalmente diferente a la etiología de la formación de cálculos de colesterol. Lo que hemos estado hablando anteriormente era la formación de cálculos por colesterol, que es lo más común, pero también tienen que saber que hay forman cálculos por otro tipo de etiologías. Y por último podemos tener los cálculos mixtos, que se forman por las dos formas, pero son más raros todavía. Los cálculos de colesterol es el tipo más común y pues suelen ser radiotransparentes, como pueden ver son los más comunes. Ya vimos la sobresaturación del colesterol, la precipitación de los cristales. Los cálculos pigmentarios son negros, pues son más espiculados, generalmente son por trastornos hemolíticos, como esclerocitosis hereditaria, por ejemplo. Son casos bastante particulares. Los cálculos marrones generalmente se producen después de una infección biliar, pues así biliar, también son más infrecuentes todavía. Y bueno, ahora vamos a hablar, después de este pequeño recordar de la anatomía y fisiología de la vía biliar, vamos a empezar a hablar de las patologías, ¿no? Es importante que siempre tengan un concepto, algo claro para poder empezar a hablar de las dos patologías del día de hoy, ¿no? La colecistitis aguda y la colangitis aguda. Entonces, la colecistitis aguda es una enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar. Ya vimos dónde está la vesícula biliar, cuáles son sus partes, todo eso, que es generalmente atribuible a muchas causas, dentro de ellas los cálculos. La colecistitis aguda, la etiología más frecuente es por cálculos, ¿no? Colecistitis aguda litiásica, pero no es la única. Ustedes tienen que saber que también hay otras etiologías que nos pueden dar colecistitis aguda, pero hay muchos factores como la isquemia, los trastornos de motilidad, lesiones químicas, microorganismos, parásitos, inclusive enfermedades de colágeno
por reacciones alérgicas que nos pueden dar colecistitis. La incidencia, ¿no? Los casos de colecistitis aguda representan entre el 3 al 10% de todos los pacientes con dolor abdominal y generalmente tiende a aumentar, como pueden ver, con el aumento de la edad. ¿Se acuerdan que en factores de riesgo vimos que los cálculos aumentaban en pacientes mayores de 70 años, generalmente pacientes mayores? Entonces tiende a haber más colecistitis aguda en pacientes también, mientras mayores sea mayor porcentaje de pacientes. La epidemiología, en el porcentaje aproximadamente 10% de la población mundial va a tener colelitiasis, que no es lo mismo que colecistitis. Generalmente predomina en mujeres de 3 a 1. La edad predominante es mayor de 40, entre 40, más de 40 y más de 50 años. ¿Representa una patología quirúrgica de urgencia? Sí, es algo que operamos frecuentemente de urgencia. 1 de 4 pacientes, por ejemplo, es colecistitis aguda. Y bueno, ahí está el número de colectotomías realizadas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hemos visto que hay múltiples mecanismos, ¿no? Hay colecistitis aguda litiásica que puede llegar entre el 90 al 95%. Y la alitiásica, o sea, ¿qué significa? Sin cálculos en la vesícula biliar, también podemos tener colecistitis aguda alitiásica. Pero esta está entre un promedio entre un 5 a 10% generalmente, ¿no? El rango de mortalidad, la gente se puede morir por eso, sí, se puede morir. Generalmente es el 1%. Y bueno, casos severos generalmente es el 6%, pero dependiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se produce la colecistitis aguda? Vamos a hablar más que nada de la colecistitis aguda litiásica, que es la más común, la que más vemos. Generalmente se da por una obstrucción en el lumen, como pueden ver en la flechita de rojo, ¿no? Aquí. ¿Qué sucede? Una de estas piedritas o calculitos que están dentro de la vesícula tratan de salir por la contracción de la vesícula. La vesícula es un músculo liso que se contrae y esta contracción es favorecida cuando nosotros ingerimos alimentos. Por ejemplo, alguno de ustedes saliendo de la clase va, tiene hambre y se quiere comer una hamburguesa o pollo al brazo, algo muy grasoso, ¿no? Entonces tu cuerpo se programa o se ayuda tratando de segregar colecistoquinina para que contraiga tu vesícula biliar y toda la bilis que tienes concentrada ahí salga y puedas digerir las grasas que estás ingiriendo. Entonces, ¿qué sucede si tú tenías unas piedritas? Las piedritas van a contraerse y van a salir, van a tratar de salir junto con la bilis, pero al no ser líquidas, las piedritas van a tender a estancarse en esas válvulas que vimos al inicio, ¿se acuerdan? En el cístico había unas válvulas de Heister. Estas válvulas hacen que las piedritas se estanquen en el cuello generalmente de la vesícula biliar y las piedras no salen, no son líquidas, se estancan. Entonces se produce una obstrucción. ¿Qué es lo primero que pasa? El bloqueo por el cálculo. Cuando uno tiene un bloqueo, ¿qué intenta hacer nuestro cuerpo? Se contrae más bruscamente para tratar de botar esa piedra. Entonces, contracciones bruscas, este es como un espasmo, ¿no? Un espasmo súbito, ¿no? Qué extraño, ¿qué está pasando? Entonces, y empieza el dolor. Como el espasmo es súbito, hay una contracción brusca, no puede vencer la resistencia de esta piedra, empieza el dolor tipo cólico y empieza a aumentar la presión, ¿no? Entonces, cuando hay aumento de la presión, siguen las contracciones, esto se empieza a inflamar. ¿Qué sucede? Llegan los reactantes inflamatorios de fase aguda y empieza a haber edema en la pared vascular. Empieza a distenderse, aumentar la pared, pero de manera progresiva, ¿no? Aumenta la presión de la vesícula biliar. Primero hay inflamación y luego puede haber una infección. ¿Qué sucede? Primero siempre ataca la parte venosa, ¿no? Se va ocluyendo el drenaje venoso, el drenaje linfático. Primero aparece hematosa, luego hay oclusión venosa del drenaje linfático, luego puede haber distensión, luego se compromete la circulación arterial y último, luego de todos los esfuerzos que se hacen, si es que esto no mejora, para eso pues hasta puede ponerte un analgésico o algo, la vesícula puede llegar inclusive a perforarse, ¿no? Lo cual es raro, pero sí sucede, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan. Hay sobrecrecimiento bacteriano, porque para ese tiempo ya hay mucho tiempo transcurrido, mucho dolor, mucha inflamación, hay cambio en la microbiota propia de la vesícula biliar, porque recordemos que la bilis al inicio es estéril, ¿no? Pero cuando empieza a haber todos estos marcadores inflamatorios, el estancamiento de la propia bilis acá, se puede contaminar, puede empezar a haber proliferación bacteriana, e inclusive, como mencioné, se puede llegar a perforar. Entonces, como mencioné, pues aquí tienen un esquema, ¿no? Los cálculos biliares producen una obstrucción,
generalmente en el cuello o en el conducto cístico, como vimos, acuérdense las válvulas de Heister. Esto aumenta la presión intraluminal y pues ahí vamos a ver el grado de obstrucción, ¿no? Si tu piedrita es pequeña y tu cuerpo lo intenta, contrayéndose fuertemente, puede ser una obstrucción solamente corta, ¿no? O puede ser un grado de obstrucción parcial, que no ocluya completamente el lumen, entonces estaríamos ante un cólico biliar, ¿no? Pero ¿qué pasa si la obstrucción es total y dura demasiado, dura más de 6 horas? Tiempo de corte, entonces tienen que saber para un cólico biliar y una colicistitis es 6 horas, ¿no? Si este dolor tipo cólico dura más de 6 horas, ya se considera como una colicistitis aguda, ¿no? En la cual hay un grado de obstrucción total y la duración de esta obstrucción es más de 6 horas. Ahora hay una clasificación patológica, ¿no? Anatomopatológica, no sé si se le llama, de la colicistitis, ¿no? Tenemos una colicistitis edematosa, se conoce cuando el tiempo transcurrido desde que inició el evento es de 2 a 4 días, ¿no? Como pueden ver en esta zona, está inflamada, está roja, pero no hay zonas de necrosis, no está perforada todavía, la pared está inflamadita. Entonces estamos en un tiempo en el cual podemos tratarla todavía y operarla por emergencia, ¿no? Los capilares y vasos linfáticos van a estar dilatados. Luego, la colicitis necrotizante. Ya pasó más de 3 días para la colicitis necrotizante definitivamente. Y es una vesícula con cambios edematosos, pero que tiene áreas de necrosis, por eso se llama necrotizante, ¿no? El flujo sanguíneo va a estar obstruido, el flujo arterial, y por eso es que hay partes de la pared que empiezan a necrosarse. Listo. Luego tenemos la colicitis supurativa, cuando han pasado más de 7 días del cuadro clínico, ¿no? La pared vesicular está completamente comprometida, van a tener áreas de necrosis y supuración, y sobre todo, ¿qué va a tener? ¿Qué se le va a agregar? Abscesos intramurales, ¿no? Generalmente abscesos que comprometen toda la pared, o abscesos que pueden llegar a la pared posterior. El fondo de la vesícula se conecta con el hígado, pueden llegar a comprometer la parte, el segmento hepático que está adyacente, ¿no?, a la vesícula inflamada. Y luego tenemos algo que también es muy común, muy conocido, como la colicitis crónica, ¿no? Se produce luego de múltiples episodios de cólicos biliares o colicitis agudas que remiten con analgésico. ¿Y qué sucede, no? ¿Cómo es un paciente con colicitis crónica? Pues generalmente hay una atrofia de la mucosa por todos los cambios inflamatorios repetidos que ha tenido. Hay fibrosis de esta pared vesicular porque se ha inflamado y se ha desinflamado en múltiples ocasiones, y generalmente hay una irritación crónica del conducto biliar. Ahora, como mencioné, también no son las únicas formas la colicitis aguda litiásica de colicistitis. Tenemos aquí colicitis santo-granulomatosa, por ejemplo, la colicitis enfisematosa. La colicitis santo-granulomatosa es un caso muy particular y muy interesante realmente, ¿no? Justo ha sido el Congreso de Cirugía y han ganado un caso clínico por presentar una revisión de casos de colicitis santo-granulomatosa. ¿Por qué? Porque es una patología rara, simula mucho al cáncer de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque tienes una pared muy engrosada, ¿no? Generalmente la pared de la vesícula normalmente es menos de 4 milímetros, pero en una colicitis santo-granulomatosa tienes una pared de más de 1 centímetro de espesor, ¿no? Es una pared con áreas de necrosis generalmente, un engrosamiento que generalmente trata de simular como el engrosamiento de una neoplasia, ¿no? Pero la única diferencia es cuando uno hace el estudio anatomopatológico, que sale que realmente es una inflamación, nada más, ¿no? Se han roto un par de senos de Stropitansky Action, hay simplemente una inflamación a nivel de los eosinófilos, y es solamente un proceso alérgico infeccioso muy grave. Simplemente eso que ha generado una gran proliferación a nivel de la vesícula, de la pared vesicular, y por eso se ha engrosado, ¿no? Pero es bastante curioso poder ver ese tipo de casos. No solamente el diagnóstico diferencial, como dije, con NM de vesícula biliar, se hace cuando ya se recibe el informe anatomopatológico, ¿no? Ahora también tenemos otro tipo, que es la colicitis enfisematosa, en la cual, ¿por qué se llama enfisematosa? Porque hay aire a nivel de la vesícula biliar, y eso nos habla que tenemos una infección por anaerobios. Generalmente es el Clostridium perfringens, ¿no? ¿Y en quién se da ese tipo de colicitis? En pacientes diabéticos, en pacientes que tienen sepsis o gangrena de algún tipo. Luego tenemos la colicitis aguda alitiásica, o sea que no tienen ningún lito. Y
¿Y en qué paciente se puede dar esto? ¿Pero por qué van a operar o por qué van a drenar a un paciente si no tiene litos, si la vesícula no hay piedra? ¿Por qué se obstruye o por qué se inflama tanto? Porque no es cualquier tipo de paciente, o sea, a ustedes, por ejemplo, que están aquí no les va a dar una colestitis aguda litiásica. ¿A qué tipo de pacientes le da esto? Le da a pacientes que están en UCI, pacientes que están quemados, pacientes que están en sepsis, por ejemplo, ¿no? Pacientes que aparece un trauma grande o que están críticos. ¿Por qué? Porque hay una disfunción multiorgánica que es la que causa que el paciente tenga una colestitis aguda litiásica. ¿Se opera? Generalmente estos pacientes no se operan. Lo que se hace es un drenaje, ¿no? Percutáneo actualmente porque es el manejo recomendado, y antes se hacía simplemente una colecistostomía, ¿no? Y otra forma más rara es la torsión de la vesícula biliar, ¿no? Así como hay torsión intestinal o malrotación intestinales, hay torsión de vesícula biliar. Sí, sí se ha visto, sí se ha reportado, es también un reporte de caso, es algo muy extraño, pero se puede dar torsión de vesícula biliar. ¿Cómo se da? Pues simplemente el meso de la vesícula va a ser muy largo y se va a torsionar como cualquier otro intestino, por decirlo así, ¿no? Generalmente es una vesícula biliar flotando, muy móvil, y generalmente esta vesícula se tuerce por algún movimiento y tiende a dar torsión de la vesícula biliar. Se comporta como un cuadro de colestitis aguda también, pero cuando se ingresa a las operaciones uno nota, ¿no?, la diferencia en el meso, la torsión. Y bueno, ¿cuál sería el manejo? Pues colecistectomía laparoscópica, ¿no? Si es que se puede, o si está muy comprometido, pues simplemente una colecistectomía abierta, que generalmente entra como abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Pero es bastante interesante, ¿no? Es vesícula biliar volvulado, válvulo de vesícula biliar. Muy interesante. Listo. ¿Y qué complicaciones agudas podemos tener? Pues, como mencioné, puede haber perforación de vesícula biliar, como les digo, cuando la colestitis aguda progresa demasiado, cuando hay isquemia en la pared. Puede haber una peritonitis biliar, sí, claro que sí. El libro no llega a presionarlo y puede dar peritonitis. Sí, peritonitis biliar, que es terrible. Es mucho más severa, creo, que una peritonitis fecal. Un absceso pericistocólico. Un absceso adyacente al hígado también puede dar, ¿no? Formación de abscesos alrededor del lecho de la vesícula biliar, y puede haber fístulas biliares, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? La vesícula biliar, cuando se inflama en repetidas ocasiones, genera adherencia de los tejidos adyacentes. Adyacente a la vesícula biliar pasa el ángulo hepático del colon, entonces tiende a fusionarse el fondo de la vesícula biliar con alguna parte del colon o con alguna parte del intestino, y esta patología conocida como iliobiliar, ¿no? Cuando pasa justamente los litos al intestino delgado del ilio y se causa un cuadro de suboclusión intestinal que llega a operarse generalmente con obstrucción intestinal, y es un iliobiliar, ¿no? Generalmente, cuando hay múltiples episodios repetidos de colestitis aguda. ¿Se puede dar? Sí, claro que sí. O también se puede dar cuando hay un síndrome de Mirici, por ejemplo, tipo 5, ¿no? Como pueden ver acá en esta imagen, este es el síndrome de Mirici tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y hay el tipo 5 que tiene fístula, ¿no? Y el manejo de este tipo de patología, pues generalmente es una derivación bilodigestiva. Ahora la clínica. ¿Qué clínica tiene una colestitis aguda? Pues la historia de los cólicos biliares, ¿no? El paciente viene a emergencia repetidamente por dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Historia de cólico biliar que empeora cuando comen inclusive cualquier tipo de alimento grasoso o copioso. Llegan sin hambre, por ejemplo, con anorexia, náuseas, vómitos, hay un dolor intenso en hipocondrio derecho, pueden llegar a tener múltiplo positivo, que es el punto doloroso, pueden tener fiebre y pueden tener leve ictericia, ¿no? Recuerden que cuando tenemos ictericia sospechamos más que nada en una coledocolitiasis o en un síndrome de Mirici, pero en una colestitis aguda puede haber leve ictericia si es que está haciendo Mirici, ¿no? Ahora, para ver los criterios diagnósticos de la colestitis aguda, recordemos que nos basamos en las guías de Tokio, ¿no? En las guías de Tokio, un consenso que se hace allá en Tokio, Japón, y se hace desde el año 2007, ¿no? En el año 2007 salió la primera revisión, tuvo bastante aceptación mundial y se han actualizado. Tenemos la revisión del 2013 y la última que tenemos es del 2018. Entonces, en base a estos criterios es que se hace actualmente el diagnóstico de una colestitis aguda.
Lo divide en 3 ítems. Eso es muy importante que ustedes sepan. En esto se basa, eso es algo que preguntan mucho. Signos de inflamación local, signos de inflamación sistémico y la imagen. 3 muy importantes. Abajo está cómo se debe conjugar. En signos locales tenemos el signo de Murphy positivo y otro puede ser la masa, el dolor o la sensibilidad en hipocondrio derecho. Como síntomas sistémicos tenemos la fiebre, el PCR elevado y el aumento de leucocitos. Y en la imagen ahora vamos a ver cuáles son las imágenes características. Se dice que uno tiene una sospecha diagnóstica, por ejemplo, llega un paciente a la emergencia con un dolor intenso en hipocondrio derecho, lo examino y le encuentro un Murphy positivo y me dice que ha tenido fiebre. Entonces yo sospecho que tiene colicitis aguda, pero no aseguro que tiene colicitis aguda porque no tengo una imagen que lo confirme. Cuando yo tengo el diagnóstico definitivo, cuando tengo una imagen, cuando tengo un ítem del A, un ítem del B y un ítem del C. Como pueden ver, los criterios se han sometido a múltiples estudios y tienen buena especificidad y buena sensibilidad. Entonces, estos son los criterios de Tokio del 2018, tienen una alta sensibilidad y alta especificidad, son aceptados mundialmente. Y tenemos, como les dije aquí, lo importante es la parte imagenológica que ustedes tienen que acordarse. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen por cólicos biliares repetidas veces. Entonces, ¿cuándo voy a diferenciar un paciente que tiene un cólico biliar de una colicitis aguda? Con la imagen que me muestre el ecografista. Por eso es muy importante que cuando revisemos una ecografía de un paciente que viene con dolor abdominal, siempre veamos que sea un profesional, que esté calificado para poder hacer ecografía, porque realmente manda, ¿no? La ecografía en este tipo de patologías es mandatoria. Entonces, si encontramos un engrosamiento de la pared de la vesícula mayor de 4, es un criterio. Si encontramos un agrandamiento de la vesícula biliar mayor de 8 centímetros de longitud o mayor de 4 centímetros de diámetro, también es otro criterio. Si encontramos una imagen de doble halo, un cálculo retenido también, y si se encuentra líquido perivesicular, también es un criterio. Entonces, cada uno de estos es un criterio. Cualquiera de ellos, sumado a los dos anteriores, puede confirmarnos el diagnóstico de colicitis aguda. Eso es muy importante, jóvenes, que ustedes lo recuerden. Listo, en la ecografía otra vez vamos a recordar los mismos criterios que ya mencioné para que ustedes lo recuerden. Esta, por ejemplo, es una ecografía de abdomen. Aquí se ve claramente cómo está la vesícula biliar con su halo, y eso que está alrededor es líquido perivesicular. Se ve oscuro, negro, eso que está a su costado es el hígado. No debería verse nada entre la vesícula y el hígado, pero se ve una sombra negra que es justamente líquido. Miren, aquí hay otra imagen. Esta es una ecografía de vesícula biliar. Esto es el hígado, esta es la vesícula y se ve claramente cómo tiene un calculito ahí impactado en paciente. El cálculo da una sombra acústica, a diferencia de toda la pared de la vesícula, y el cálculo siempre da una sombra acústica posterior. Aquí tenemos otra imagen. En esta imagen se ve un engrosamiento de la pared de la vesícula. Miren, la imagen anterior se veía una pared delgada, ligera, se veía el cálculo enclavado, más que nada, pero en esta siguiente imagen se ve la pared engrosada de la vesícula biliar. Ahora, la ecografía, como he mencionado, o como mencionó el en Tokio, es la imagen recomendable, ¿no? Es la imagen más usada, más acertada, tiene buena sensibilidad, buena especificidad, si es tomada con un profesional calificado, como mencioné. Pero, ¿y la tomografía, y la resonancia, y la gamografía? ¿Se pueden usar o no se pueden usar? Bueno, sí. La de primera opción siempre va a ser la ecografía, porque es accesible, es fácil, no es costosa, se puede utilizar. Hay generalmente en cualquier puesto de salud o hospital, hay un ecógrafo, hay un ecografista que puede hacernos la imagen. Para un tomógrafo es más complicado. Hay hospitales actualmente en Lima que no tienen tomógrafo, inclusive en provincias es mucho más lejano. Un resonador mucho más difícil que se consiga inclusive en Lima o en provincia, y la gamografía casi no se usa y no tenemos los insumos, entonces por eso siempre preferimos la ecografía. ¿Pero en qué casos uso tomografía? Por ejemplo, para colicitis enfisematosa. Cuando quiero buscar una colicitis enfisematosa, estoy sospechando un paciente diabético, chocado, que está con difusión multiorgánica o sepsis, le pido una tomografía porque necesito ver si es que hay aire en la vesícula biliar. Para eso nos sirve. Cuando buscamos una colicitis aguda gangrenada, por ejemplo, también nos sirve la tomografía. ¿En qué casos me sirve una resonancia? La resonancia me sirve en pacientes mujeres gestantes, ¿ok?
Si es que hay algún tipo de complicación, si es que la ecografía me salió dudosa, puedo pedirle en lugar de una tomografía o una resonancia. Y donde también, en cuanto tengo algún tipo de alteración en la vía biliar, por ejemplo, estoy sospechando una coleocolitiasis o un mirici, pedir una colangioresonancia, ¿no? Es necesaria para poder estudiar mejor los casos cuando hay alteraciones en las vías biliares. Y la gammagrafía. La gammagrafía es el más específico de todos los exámenes de imagen que tenemos. ¿Cuál es el problema con la gammagrafía? Que no lo tenemos disponible generalmente. Y la gammagrafía hace un diagnóstico casi certero, porque tiene la mayor especificidad, cuando un paciente tiene colicistitis o no. Porque no tiñe generalmente la vesícula porque es obstruida por algún cálculo. Esta es una colangioresonancia, por ejemplo, esta es muy bonita, se ve claramente todo, miren. Esta es una colangioresonancia, se puede ver, una resonancia abdominal, no colangia. Se ve la vesícula biliar, el conducto biliar derecho, izquierdo, el hepático común, el coledo con sus porciones y cómo llega al intestino, ¿no? Muy linda. Pero la gammagrafía tiene que saber que es el más específico y que es específico y funciona cuando no se pinta la vesícula biliar. Ahí es cuando tenemos citas de colicistitis. ¿Por qué? Porque está obstruido y no deja que el pigmento, el material que se está poniendo, realmente ingrese a la vesícula. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales yo puedo tener? Siempre es colicistitis o gammagrafía. Es la más específica, gammagrafía. Los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que puedo tener? No siempre va a ser colicistitis aguda. O sea, ya desde aquí yo me voy, cualquier paciente que venga en emergencia, le toco el abdomen y si le duele en el hipocondrio derecho y colicistitis aguda, no. Siempre tenemos que pensar que puede ser otra cosa. Puede ser desde una úlcera péptica, por ejemplo, perforada o sin perforación. Podemos estar ante una pancreatitis o una apendicitis. Puede ser apendicitis también que le duele en el hipocondrio derecho cuando la apéndice es subhepática, así que puede pasar. Podemos estar frente a una hepatitis, una perihepatitis, por ejemplo, inclusive una isquemia miocárdica en la área inferior, o una neumonía, una pleuritis, o un herpes zóster, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta de que es importante que nosotros sigamos los criterios de Tokio, que estemos seguros de la sospecha diagnóstica que estamos teniendo, y tener en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales. Ahora es importante que ustedes sepan que también tenemos criterios para la gravedad. En Tokio manejamos, estos también son tomados de la guía de Tokio. Tenemos 3 grados, ¿no? 3 criterios de gravedad, grado 1, grado 2 y grado 3. Siempre empezamos del grado 3 para abajo. El grado 3 es el más grave, ¿no? Cuando la colicitis aguda se asocia a cualquier tipo de disfunción orgánica. ¿Cuándo va a ser grave? Cuando mi paciente tiene, por ejemplo, una hipotensión que requiere vasoactivos, ¿no? Neurológico, cuando tiene cualquier tipo de disminución del Glasgow. Cuando hay un PAFI menor de 300, cuando hay una oliguria o una creatinina mayor de 2. Cuando hay disfunción hepática, la disfunción hepática se mide con el tiempo de protrombina o el INR mayor de 1.5. O cuando hay una plaquetopenia o recuento de plaquetas menor de 100.000, ¿no? Cualquiera de esos criterios, tenemos un paciente con dolor en emergencia y encontramos cualquiera de estos, vemos que estamos ante una colicitis aguda grado 3 o severa, ¿no? Muy grave. Entonces, eso va a cambiar ahora nuestro algoritmo de manejo. Es importante que nosotros clasifiquemos la severidad para que demos el manejo adecuado a nuestro paciente. Cuando se habla de una colicitis aguda grado 2 o moderada, ¿no? Vamos a tener cualquiera de las siguientes condiciones. Esto es importante que lo sepan. Tienen que aprenderlo así como está acá. Recuento de leucocitos mayor de 18.000. Masa palpable, ¿no? Que ustedes palpen una masa en el hipocondrio derecho. Que el tiempo haya durado más de 72 horas, el dolor abdominal más de 3 días, y inflamación local, ¿no? Colicitis ganglionada, enfisematosa, algún absceso alrededor de la vesícula biliar, un absceso hepático, por ejemplo, o una peritonitis biliar, ¿no? ¿Y cuándo es grado 1? Cuando realmente no cumple ningún criterio del grado 2 o grado 3, es por exclusión más que nada, ¿no? O es un paciente que simplemente no tiene ninguna disfunción de órganos. Aquí está otra vez para que ustedes puedan ver los criterios. Y algo importante para operar a nuestro paciente, tenemos que saber el ASA, ¿no? ¿Cuándo es que va a tener, qué riesgo va a tener nuestro paciente para operarlo? ¿Por qué? Porque cuando sometemos a nuestro paciente a un tratamiento de la colicitis aguda, tenemos que ver en qué escenario estamos entrando para saber también a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, ¿no?
con el paciente ASA1 que un paciente ASA3 o ASA4, ¿no? Con alguna enfermedad sistémica grave. Entonces es importante que ustedes conozcan la clasificación de ASA desde el 1 hasta el 6 y puedan saber aquí, en esta tablita tienen ejemplos, por ejemplo, para ver, ¿no? Cuando se considera un paciente sano, ¿no? Es sano, no fumador, entonces un paciente ASA1 joven realmente, ¿no? Un paciente ASA2, un paciente con alguna enfermedad sistémica leve, que tiene, por ejemplo, hipertensión arterial, que está controlado, tiene una obesidad tipo 1 generalmente, un IMC entre 30. Un ASA3 es un paciente que ya tiene una enfermedad sistémica grave, ¿no? Que compromete su vida. Generalmente una diabetes mal controlada, como el paciente de emergencia, o una obesidad mórbida, o por ejemplo abuso de algún tipo de sustancia, o que tenga un infarto de miocardio, ¿no? Es muy importante que veamos eso. Y, por ejemplo, una enfermedad sistémica grave que amenaza la vida, es un paciente que tiene un infarto de miocardio dentro de 3 meses, isquemia cardíaca en curso. Es importante el escenario en el cual nosotros nos estamos preparando frente a un paciente, ¿no? No es igual un ASA1, 2 que un 3 y 4. ¿Por qué? Porque eso puede traer repercusiones en la vida del paciente, ¿no? Las complicaciones postoperatorias pueden ser mucho mayores. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento óptimo, doctora? Bueno, usted me dice que tenemos una colestitis aguda litiásica y que lo vamos a operar porque está con dolor, ¿no? Pero ¿lo debo operar? ¿No lo debo operar? ¿Le doy tratamiento médico, antibiótico? ¿Llamo a un cirujano? ¿Qué hago? Entonces, cuando tenemos el grado 1, es un paciente que no tenía ninguna disfunción orgánica, ¿no? Que no entre en criterios de grado 2 ni grado 3, podemos ofrecer una colestectomía laparoscópica. Cuando el paciente tiene un tiempo de duración menor de 3 días, no hay una leucocitosis muy alta. ¿Por qué? Porque esta colestectomía laparoscópica va a ser segura para el paciente. ¿Por qué? Porque no vamos a correr muchos riesgos, no va a haber tanta inflamación y no se va a distorsionar tanto la anatomía. Recuerden que mientras más tiempo nosotros esperamos para operar a un paciente, la inflamación va aumentando y la inflamación al aumentar distorsiona la anatomía y entrar a operar a un paciente en un tiempo mayor de 3 días, como es en la colestitis grado 2, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay cierto tipo de riesgo, ¿no? Que ahora vamos a revisar. ¿Qué sucede cuando estoy ante una colestitis grado 2? Debo derivarlo si es que no tengo la experiencia adecuada a un centro con experiencia para que sea una colestectomía laparoscópica. Porque al tener una inflamación mayor de 3 días, la anatomía tiende a distorsionarse y hay más riesgo de complicaciones, de lesiones de vía biliar, ¿no? Y se debe dar tratamiento médico, en todo caso, si es que no se puede derivar a un centro con experiencia, o no hay un equipo quirúrgico experimentado, y lo que se puede hacer es dar tratamiento médico, enfriar esa colestitis y hacer una colestectomía cuando todo este proceso agudo baje, como una electiva o colestectomía diferida. Y en el grado 3, cuando el paciente está con una disfunción multiorgánica, entonces lo que se debe hacer es individualizar el manejo de cada paciente, ¿no? No se recomienda necesariamente tener que someterlo a una colestectomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque el riesgo de conversión va a ser alto. ¿Por qué? Porque va a haber riesgo de dañar órganos adyacentes, de riesgo de lesión de vía biliar, de lesión intestinal. Lo que se puede hacer si es que está muy comprometida la vía biliar o la vesícula en todo caso, es un drenaje, ¿no? Un drenaje percutáneo o una colestectomía, ¿no? Pero esperar que el manejo, que el cuadro agudo pase, que se pueda compensar el paciente y luego recién poder tomar la decisión quirúrgica. Entonces, esto es el flujo de trabajo que tiene la guía de Tokio, ¿no? Ustedes tienen que recordar algo, que en colestitis aguda litiásica, el gol estándar actual que tenemos es la Corelag. La colestectomía laparoscópica es el gol estándar que tenemos a nivel mundial. La colestectomía abierta se ha dejado para casos muy específicos, cuando no hay el insumo laparoscópico o cuando hay situaciones difíciles en las que se tiene que convertir al paciente, ¿no? Pero el gol estándar actualmente es la colestectomía laparoscópica. Entonces, si estamos ante un grado 1, pues se empieza con un manejo antibiótico, soporte al paciente, y si se puede, se le ofrece una colestectomía laparoscópica temprana, ¿no? Ante un paciente de grado 2, igual se inicia el antibiótico, se da un soporte general, pero se ve si es que cómo va el paciente, si es que ha mejorado o no, y si estamos ante en un centro de experiencia que tenga los materiales adecuados y pueda darle el soporte necesario a nuestro paciente, se le puede ofrecer una colestectomía laparoscópica urgente o temprana. Pero si no, lo que se
puede hacer es un drenaje o simplemente un manejo antibiótico y luego ofrecer la colecistectomía laparoscópica. Y cuando estamos ante un grado 3, una disfunción orgánica severa, tenemos que darle soporte y tenemos que vernos si el paciente responde o no a este soporte, si el paciente realmente sale o no de lo que estamos planteando para el paciente, si responde, ¿no? Si el paciente responde, avanza y todo va bien, luego se le plantea una colecistectomía laparoscópica cuando el paciente esté adecuadamente compensado, ¿no? Pero si no, si el paciente va muy mal, va empeorando, lo que se le puede ofrecer, como mencioné, es un drenaje, ¿no? Un drenaje temprano de lo que es la vesícula biliar, sea una colecistostomía abierta, laparoscópica o percutánea, como se trata de hacer ahora, y luego, recién si el paciente mejora, se puede ofrecer una colecistectomía laparoscópica electiva. Pero si no, pues se maneja según individualizado, según la evolución de cada uno de los pacientes. Ahora, bueno, esto es un poquito más de la especialidad, pero ¿qué es lo importante, no? Cuando nosotros tenemos una colecistectomía laparoscópica? Justamente esos triángulos que yo mencioné desde el comienzo, ¿no? Los triángulos de seguridad. ¿Por qué? Porque estos triángulos nos van a ayudar a definir la anatomía a la cual nos estamos enfrentando y nos van a poder ayudar a poder identificarla de forma correcta y tratarla de forma correcta, ¿no? Entonces aquí tenemos el triángulo de seguridad o la visión crítica, ¿no? Conocida actualmente como la visión crítica de Strasberg, ¿no? Que es la visión que nos ayuda a nosotros a poder identificar las estructuras tanto biliares como vasculares para poder nosotros clipar o tratarlas adecuadamente, ¿no? Entonces es importante que no tenga que sea una colecistectomía temprana. ¿Por qué? Porque a partir del tercer día migran los fibroblastos y ya se empieza a dar fibrosis a nivel del bacinete o de las estructuras adyacentes a la vesícula biliar. Al tener fibrosis adyacente es mucho más difícil poder tratarla y poder liberar e identificar la anatomía, ¿no? Siempre que hagamos una colecistectomía de emergencia tenemos que verificar que esta visión crítica se cumpla, ¿no? Si es que no se puede cumplir la visión crítica, lo que se debe hacer es buscar algún tipo de procedimiento de rescate. Tampoco, dependiendo del caso, no siempre se llega a ver esta, pero se trata de buscar algún procedimiento de rescate. Siempre es importante tener imágenes preoperatorias que nos ayuden a identificar el escenario al cual nos vamos a enfrentar, y es importante que sigamos los puntos de referencia, ¿no? Que los tenemos como cirujanos, ¿no? Y como les mencioné, también hay gestión para drenajes de la vía biliar, ¿no? Cuando un paciente está muy delicado y no podemos operarlo porque realmente no lo va a resistir, entonces lo que podemos hacer es drenar la vía biliar, ¿no? O drenar simplemente la vesícula biliar, ¿no? Se puede hacer una colecistostomía percutánea, como les mencioné, o un drenaje de la vía biliar. Lo que actualmente se hace, el más conocido, son por dos vías, ¿no? La vía biliar percutánea, transparente hepático, que es el primero, y luego tenemos por CEPRE, ¿no? Por vía endoscópica, como le llaman, ¿no? A través de stents o drenaje nada más, se puede drenar la vía biliar para que ésta pues vaya mejorando el estado del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los cultivos? Generalmente, como pueden ver, el germen más aislado es el E. coli. ¿Y cuál es la terapia que se da, ¿no? Generalmente cuando tenemos una colangitis y colitis grado 1, vamos a dar ampicilina sulbactam, generalmente, ¿no? Si tenemos una grado 2, vamos a dar pipetazo, grado 3, pipetazo, y ya podemos empezar con los carbaphenems, ¿no? Generalmente. Aquí tenemos la duración. ¿Cuánto tiempo debe durar nuestra terapia antibiótica? También es muy importante. Pues dependiendo, ¿no? Si es que el tratamiento antimicrobiano puede ser suspendido generalmente 24 horas después de realizar la colecistectomía en el grado 1 y grado 2, pero en el grado 3, cuando tenemos colangitis, el tratamiento antibiótico debe quedarse de 4 a 7 días, ¿no? Y si se aísla algún tipo de enterococo, debe seguir por 2 semanas inclusive, ¿no? Entonces es importante poder saber los tiempos también en los cuales vamos a dar el tratamiento antibiótico a nuestro paciente. Ahora vamos a hablar acerca de la colangitis aguda. Todo lo que expliqué ha sido de colecistitis aguda, de preferencia litiasis. Pero ahora vamos a hablar acerca de la colangitis. La colangitis es la generalmente conocida como colangitis aguda ascendente o infección biliar, lo que describía Charcot por 1800. ¿No? Es una infección o inflamación de los conductos hepáticos y la vía biliar común asociada a alguna obstrucción de la vía biliar, ¿no? ¿Qué pasa con esto?
favorece el paso de gérmenes a la circulación portal linfática, produciendo episodios inclusive de sepsis, ¿no? Y fue descrita como por Charcot, ¿no? Fue el primero en describirla. Como pueden ver, nosotros estábamos hablando solo de los cálculos aquí en la vesícula, aquí estábamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que si estos cálculos salen, bajan por todo el colédoco, que ya hemos mencionado en las porciones, y se enclavan en alguna zona distal del colédoco. Tenemos el esfínter de Oddi, acuérdense, entonces llega el esfínter o la papila y ahí se enclava y no sale. O es muy grande y simplemente ya no tiende a descender por este colédoco. Entonces tiende a crear éstasis en esta zona de las vías biliares, y ahí es donde se da la conocida como colangitis. Acuérdense, diferencias: colecistitis dentro de la vesícula biliar, nada más. Colangitis implica todas las vías biliares de las cuales hemos hablado al comienzo. Para la colangitis también vamos a tener criterios y criterios de severidad dados por la guía de Tokio. Entonces, como mencionaba, normalmente nuestra bilis es estéril, ¿no? Generalmente porque tenemos el esfínter de Oddi que no deja que pasen los gérmenes del intestino delgado a la vía biliar porque actúa como una barrera mecánica. Tenemos un flujo también anterolado de la bilis que se expulsa y que va cruzando todo descendentemente, ¿no?, en el hígado, y va todo al intestino, entonces nada regresa, ¿no? Estas sales biliares tienen una actividad bacteriostática generalmente, y también tenemos los factores inmunológicos hepáticos, ¿no? Las células de Kupffer a nivel del hígado. Entonces, un poquito de epidemiología, ¿no? La prevalencia en colelitiesis es generalmente del 10 al 15%, o sea, del 10 al 15% de las colelitiesis van a ser colangitis, ¿no? Generalmente, una colelitiesis asintomática, sintomática es una causa de colangitis en más o menos del 5%, ¿no? Menos del 0,5%. Y generalmente también una colelitiasis sintomática cursa con pancreatitis entre 1 al 1,5%, ¿no? Es algo bastante, mucho más raro de la patología que hablábamos anteriormente, que era la colecitis aguda, ¿no? A diferencia de la colecitis, la colangitis puede darle a cualquiera, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Acuérdense que la colecitis le gustaba más a las mujeres, ¿no? Pero la colangitis sí es por igual, ¿no? La edad generalmente igual a personas mayores. Esta sí se da generalmente en personas mayores de 70 años. La colecitis ahora bordea los 40, 50 años, nada más es su diferencia. Y otra diferencia es que nosotros en la colecitis veíamos una mortalidad cercana al 1%, ¿cierto? Aquí tenemos una mortalidad cercana al 50%, ¿no? Que felizmente ha descendido hasta el 10% actualmente gracias a los tratamientos endoscópicos. Pero imagínense, la década de los 80, por ejemplo, cuando recién estaban en descubrimiento de todos estos avances, no teníamos los avances que tenemos ahora, llegaba a tener una mortalidad del 50%, o sea, fiebre hepática o infección hepática. Casi 1 de 2 personas que les daba fallecían. ¿Por qué? Porque realmente no se sabía cómo descomprimir la vía biliar y llegaba a una sepsis, ¿no? Entonces, esta es otra imagen para que ustedes puedan ver. Nosotros estábamos acá inicialmente, esa es la vesícula, el cístico, y cuando esas piedritas salen, se enclavan en la parte distal, generalmente en la porción intrapancreática o intramural del colédoco, pero puede ser en cualquier zona del colédoco. Estas generan todo lo que es la infección y la colangitis, ¿no? Factores importantes, el factor más importante de toda la colangitis es la coledocolitiasis. La coledocolitiasis, que es cálculos en el colédoco, lo que estábamos hablando, estos calculitos que salen de la vesícula y van al colédoco. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que hay dos tipos de coledocolitiasis primaria y coledocolitiasis secundaria. La primaria es de cálculos formados propiamente en el colédoco, que tienen otra etiología diferente, son cálculos muy distintos a los que estamos hablando, pero generalmente se da por coledocolitiasis secundaria. ¿Secundaria qué? A colelitiasis de la vesícula biliar, ¿no? Colelitiasis simplemente cálculos que salen expulsados de la vesícula biliar y llegan al colédoco. Esa es una coledocolitiasis secundaria. Es el más frecuente, llega generalmente hasta un 70%. Luego, ¿qué podemos tener también? Neoplasias de cánceres, de vía biliar, de colangiocarcinoma o el Klatskin, por ejemplo, que pueden producirnos obstrucción biliar distal y pueden dar colangitis, ¿no? Alteraciones en el esfínter de Oddi, pero es mucho más rara, y pueden haber estenosis benigna de la vía biliar, sí, también, eso también puede ser entre un
10 a 20%. Y otra cosa que también se puede dar, como las colecitis, es los cuerpos extraños o los parásitos. Recuerden que es cualquier cosa que obstruya la vía biliar, se produce que haya una éstasis y luego se produzca la colangina. Listo, entonces los mecanismos de diseminación de las bacterias es la vía ascendente la más frecuente, ¿no? Lo más cercano, las bacterias más cercanas a esta vía biliar van a ser las que están en el intestino. Por ejemplo, nuestro intestino tiene una microbiota intestinal muy normal, o sea que hay gérmenes y bacterias en nuestro intestino, lo cual es muy normal, ¿no? Y que nuestra bilis, por los mecanismos que ya vimos anteriormente, generalmente se cuida de esas bacterias, de esos microorganismos y es estéril. Pero cuando hay esta obstrucción, ¿qué sucede? Que estas bacterias ascienden, por eso se llama colangitis ascendente o infección biliar ascendente, ascienden desde el duodeno hacia la vía biliar y la contaminan, ¿no? Ahora, la diseminación de las bacterias puede producir una sepsis. ¿Por qué? Porque se diseminan a través del sistema venoso portal, porque recuerden que esta vía biliar llega al hígado y entonces puede diseminarse por el sistema venoso portal y por el sistema linfático también, ¿no? Por la secreción hepática y también se puede dar una infección de la vesícula biliar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología, no? Aumenta la cantidad de las bacterias en lo que es la vía biliar, ¿no? Generalmente, como mencioné, por vía ascendente, las bacterias llegan desde el duodeno y ascienden hacia todas las vías biliares, ¿no? Miren cómo es que se va formando esto, ¿no? Hay un stop y entonces empiezan las bacterias enterales a migrar y esta infección que empieza distalmente empieza a ascender, empieza a subir por todo el colédoco, puede llegar a infectar la vesícula y llega al hígado, ¿no? Que es lo más peligroso. Y el aumento de la presión ductal, ¿no? Generalmente este éxtasis o el estancamiento de la bilis genera o ayuda a la multiplicación de todas las bacterias, ¿no? Entonces hay una clasificación en la clasificación de Longmire que genera una colecitis aguda secundaria a una colecitis aguda, o sea, la colecitis posterior a la colangitis posterior a la colecistitis. Podemos tener una colangitis aguda no supurativa, podemos tener la colangitis supurativa aguda obstructiva, o sea, por alguna obstrucción distal. La colecitis está acompañada de algún absceso hepático y tenemos la colecitis aguda supurativa, ¿no? Entonces, para que ustedes no se compliquen, porque ya fueron muchos nombres y está muy raro todo, simplemente acuérdense de la colangitis, la infección de las vías biliares. Puede ser aguda, que es lo más frecuente, lo más mortal realmente, y la crónica, ¿no? La aguda puede ser supurada, o sea, con pus o sin pus, ¿no? La aguda no supurada generalmente responde al tratamiento antibiótico. En cambio, cuando ya hay pus, o sea, que ha pasado más tiempo y es un poco más complicada, vamos a tener que darle un tratamiento antibiótico, va a requerir algún tipo de tratamiento endoscópico para descomprimir esa vía biliar y si es que no se puede, vamos a tener que operarlo de emergencia, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar si que tiene pus? Que esta pus llega al hígado por un absceso hepático y pues, termine falleciendo, ¿no? ¿Y qué sucede con la colangitis crónica? Pues ya son formas más especiales, ¿no? Como por ejemplo la colangitis fluorescente, ¿no? Primaria, que es idiopática, que tiene estrecheces en forma de rosario, en la vía biliar que se da en mujeres jóvenes, ¿no? Que es algo mucho más raro. Y por ejemplo también podemos tener una colangitis purulenta recidivante, que también es algo más raro, que se da por episodios repetidos de infección bacteriana en el hígado y en la vía biliar, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, ¿cómo voy a saber que estoy ante una colangitis aguda y no ante una colecistitis? ¿No? Pero si todo le duele en el hipocondrio derecho, si todo tiene que ver con la vía biliar y esos calculitos que usted me ha hablado, ¿cómo lo diferencio? Para la colecistitis, acuérdense que tenemos los criterios de Tokio, que están bien descritos, que ya los hemos visto, y para la colangitis tenemos la triada de Charcot, ¿no? La triada de Charcot y luego la pentada de Reynolds, ¿no? Que Reynolds luego desarrolló su pentada para complementar esa triada de Charcot. ¿Qué tiene que tener nuestro paciente? Ictericia. ¿Cuándo se considera ictericia? Bilirrubina más de 2. Dolor abdominal y fiebre. ¿Y qué agrega la pentada de Reynolds? La hipotensión o el shock y alteración en el estado mental. Súper importante que ustedes se acuerden. Entonces, tenemos criterios también para definir cuándo estamos ante una colangitis aguda. Eso también son criterios de Tokio. Entonces es importante que ustedes lo recuerden. Aquí tenemos A, B y Z. Vamos a tener inflamación sistémica, la colestasis y la imagen. En
fiebre o escalofrío siempre tiene que estar presente. Y vamos a tener datos de laboratorio que van a evidenciar algún tipo de inflamatorio, tipo leucocitosis, tipo PCR. En la colestasis tenemos que tener una icteritis evidente y pruebas de función hepática que estén anormales. Y en la imagen se tiene que ver necesariamente una dilatación de la vía biliar o la evidencia de algún tipo de estenosis, piedra, algo en la vía biliar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer las sospechas diagnósticas? Tenemos A y B, 2 de 3 siempre se dice, y el diagnóstico definitivo tienen que estar los 3 criterios. ¿Y cómo vamos a clasificar la severidad? Igual, la severidad, no se confundan los criterios de diagnóstico de colecistitis con los de colangitis, ni los criterios de severidad de colangitis con colecistitis. Acuérdense, son distintos. Entonces, igual, siempre se empieza por el grado más grave, ¿no? Acuérdense, cuando va a ser grado 3, severa o grave, siempre va a tener disfunción orgánica, siempre tiene que tener algún tipo de disfunción orgánica. Y el grado 1 siempre es la que no tiene nada, la que es leve. Entonces, cuando yo trataba de aprender esto, siempre trataba de aprender el grado 2, porque era como el que diferenciaba del grado 3, que siempre tiene algún tipo de disfunción de algún órgano, del grado 1, que es el leve. El grado 2 tienen que acordarse que es el grado moderado, y aquí vamos a tener cifras importantes. Cuando la leucocitosis esté sobre 12.000, a diferencia del colecistitis, era cuando la leucocitosis estaba sobre los 18.000. Acuérdense, son criterios diferentes. La fiebre alta más de 39.5 es un criterio. La edad más de 75 años y la bilirrubina más de 5. Y también se considera la hipoluminemia. La hipoluminemia es menos de 3.5. Bueno, y el manejo, ¿no? Ahora, ¿qué hago, doctora? Ya lo diagnostiqué y ya lo clasifiqué. Yo lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué hago con mi paciente con colecistitis? Entonces, lo primero es que yo voy a sospechar si mi paciente tiene colecistitis. Voy a empezar a hacerle el manejo inicial, voy a darle soporte y voy a diagnosticarlo. Si yo diagnostico que está con una colecistitis o una colangitis, voy a empezar el tratamiento de acorde a lo que nosotros estamos diciendo en las guías, ¿no? Si es que tenemos un grado 1, las colangitis no son como la colecistitis necesariamente, no se tienen que operar necesariamente, sino que tenemos algo muy importante en la ayuda de los amigos de gastro, que es la CEPRE, ¿no? Que nos ayuda a descomprimir la vía biliar. Siempre se tiene que empezar dando un tratamiento de soporte al paciente y un manejo antibiótico. Pero generalmente si es que el paciente mejora con eso, se puede dar simplemente un curso de antibióticos y luego tratar la etiología, ¿no? Descomprimir la vía biliar. Pero si es que el paciente tiene antibióticos, por ejemplo en el grado 1, un manejo de soporte, y aún así se necesita, se puede hacer algún tipo de drenaje de la vía biliar. En el grado 2 se tiene que tratar de enfatizar en que el drenaje sea temprano, ¿no? O tratar de apurar al paciente o al equipo para que pueda hacerle el drenaje temprano. El drenaje puede ser por vía endoscópica, como mencioné, por CEPRE, puede ser percutáneo, que es lo que también se está abogando ahora, tratamos de ser lo mínimamente invasivos, o por último por vía de cirugía abierta, ¿no? De cirugía puede ser por vía laparoscópica o por cirugía abierta, que sería la última opción, ¿no? Y en el grado 3, como estamos ante una colangitis severa que realmente pone en riesgo la vida de nuestro paciente, lo que tenemos que hacer es siempre tratar de darle un drenaje biliar urgente, descomprimir esa vía biliar que está supurando, que es la que está causando todo el problema en este paciente, descomprimirla lo más pronto posible y luego darle un manejo de soporte, ¿no? Y luego tratar la etiología siempre, ¿no? Si es que se necesita. Y esto es para que ustedes vean cuáles son las técnicas de drenaje de la vía biliar para la colangitis, ¿no? Como pueden ver, estos son imágenes de gastro, más que nada, esto es un stent en la vía biliar, esto es una imagen de la CEPRE, por ejemplo, cuando hacen una CEPRE, ponen un endoscopio, llegan a la vía biliar, la canula y con contraste se puede ver todo, se dibuja todo el árbol biliar, entonces ahí se ve si hay algún tipo de imagen negativa para poder extraerla, o simplemente aperturan, hacen una plastía para poder expulsar la bilis purulenta que había dentro de la vía biliar, y si es que esto está muy contraído o ven algún tipo de resistencia, pueden dejar algún tipo de stent, como ven acá. Entonces se puede hacer por CEPRE, aquí está la CEPRE, miren, esa es la CEPRE, ¿no? Es realmente el primer manejo o el manejo inicial que nosotros tratamos de brindarle al paciente. Si es que no hay CEPRE disponible, pues planteamos la vía percutánea, y si ninguna de nosotros está disponible, recién planteamos la vía laparoscópica, ¿no? La vía quirúrgica, laparoscópica inicialmente, y si es que no se
puede por cirugía abierta. Tiene complicaciones como todo procedimiento, sangrado, pancreatitis, que es la más frecuente, o perforación. Pasa también, entonces hay que tener siempre, como todo tratamiento tiene riesgos, entonces hay que siempre indicarla con los criterios que estamos hablando y según el grado de severidad. Y pues tiene una buena efectividad entre el 90 y 95%, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí está, este es el endoscopio y esta es la vía biliar toda pintada, está bonita. Miren, se ve la vesícula con sus piedras, su cístico, aquí está el colédoco, el hepático común, todo el árbol biliar, ¿no? Muy bonito. Aquí está, por ejemplo, la extracción de cómo se extraen esos cálculos, como la calcosilla de Dorner, miren cómo se sacan. Y bueno, esos son también cálculos para que ustedes vean cómo se ven las imágenes radionegativas de los extraceptos. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Espero que haya quedado lo claro. Y por favor repasen, no se confundan en los criterios de Tokio porque tienden a confundirse bastante, por eso siempre vienen los exámenes. Eso sería todo.